Shalom, shalom. Amados hermanos y amigos, nuevamente para participar de la enseñanza de esta semana. Hoy nos corresponde hablar acerca de mitiga tus juicios. Mitiga tus juicios. Encontramos la base para esta enseñanza, para esta lección. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces oí un trueno en los cielos diciendo: ahora ha llegado la Yeshua, la salvación de Elohim, el poder y el reino y la autoridad de su Mesías, porque el adversario de nuestros hermanos, quien nos acusa día y noche delante de Elohim, ha sido echado fuera. Amén. Bendito eres tú, Santo Israel, amo del universo, a quien debemos toda gloria y toda honra, toda alabanza y toda bendición, porque tuyo es el poder y el reino eternamente y para siempre. Te agradecemos por esta oportunidad que nos concedes de participar, Señor, de tu instrucción. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Nosotros, en el transcurso de nuestra vida, vemos de que en esta humanidad se suscitan muchas situaciones o circunstancias adversas. Personas que se enferman de un momento a otro, personas que se accidentan, personas que van donde el doctor para tener que escuchar palabras tan frías y fuertes como, por ejemplo, de que están con un cáncer terminal. Encontramos que naciones sufren terremotos, sufren guerras, hambre, desgracias por doquier, cataclismos, huracanes, ciclones, en fin, muchas cosas. Debemos preguntarnos a qué se debe esto, por qué tiene que suceder todo ello. Entonces vamos a tener que responder a estas interrogantes y saber por qué se originan estas cosas. Entendamos de que se celebran juicios diariamente en la corte celestial, allá en los cielos o en los Shamayim. Diariamente entonces se presenta el que nosotros llamamos Hasatán, cuyo nombre es Samael, y él justamente acusa a todos los moradores de la tierra, y mayormente a aquellos que se dedican a practicar la justicia, la emuná, a los que practican la Torá, y en este caso al pueblo de Israel. Pero nosotros entonces, sabiendo de que nos acusan y a la vez se decretan severos juicios contra el ser humano, o contra un hogar, o contra una familia, o contra una ciudad, o contra una nación. Caso es así, por ejemplo, miremos a Nínive. Se le decretó el juicio contra Nínive a raíz de que estaban apartados del Eterno, viviendo una vida totalmente desagradable y abominable. Sin embargo, el Todopoderoso nunca causa una destrucción, nunca trae muerte, nunca trae una desgracia a una nación, a menos que primeramente le advierta, a menos que primeramente participe enviando a un profeta, un nabi, como en este caso envía a Jonás. Sabemos la historia de Jonás, de cómo justamente llega hasta esa ciudad. Y luego de predicar por 3 días, entonces el pueblo de Nínive se humilla, se arrepiente y se vuelve al Eterno. Y el Eterno perdona a esa ciudad. Y la destrucción que iba a sobrevenir a raíz del decreto severo que se había brindado para este pueblo, entonces ya no se ejecutó, porque la misericordia del Eterno, la bondad del Eterno participó de tal manera que ese pueblo fue librado en aquella oportunidad, en aquel tiempo. A raíz de que el rey, al escuchar el severo juicio que venía sobre la nación, entonces decretó que se sometan a un ayuno verdaderamente muy fuerte, de tal manera que hasta los animales tendrían que someterse a ese ayuno. Y así fue.
y gracias a tener que reconsiderar sus caminos, sus pasos, a tener que volverse al Todopoderoso, entonces el Todopoderoso perdona a este pueblo. Sí, lo perdona a este pueblo. Y ese juicio severo ya no se ejecutó. Es que en realidad, si podemos nosotros revertir, cambiar el curso de nuestra vida, o de esos juicios severos que están decretados contra nosotros a raíz de que esa corte celestial diariamente están llevando a cabo juicios sobre la humanidad o sobre los hombres, y es por eso que sencillamente nosotros vamos a ver de que podemos cambiar o revertir estos juicios. Veamos otro caso. Vamos a ver en el caso, por ejemplo, de Nabucodonosor. Y eso justamente lo vamos a encontrar en el capítulo 4. Ahí en el capítulo 4 de Daniel, justamente nos habla acerca de cómo un juicio fue decretado contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, en realidad, era un hombre muy soberbio, muy orgulloso, muy arrogante. Y de tal modo que él, en un momento advertido por el Eterno, recibe un sueño, y en ese sueño es en donde ve a un árbol que crece muy alto y llega hasta los Shamaim, hasta los cielos. Pero luego se escucha justamente lo que va a tener que decretarse para él, y es allí en donde vamos a ver que justamente a Nabucodonosor se le va a decretar de que va a llegar a la locura. Leamos un momento. Dice en el 4:17, capítulo 4, versículo 17 de Daniel: los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Elohei, Jaelión, es el Adón de todos los reinos humanos y que se le entrega a quien él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los humanos. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el Ruach del Kadosh Elohei. ¿Qué se le decretó a Nabucodonosor? A raíz de que él había llegado a ser el rey más grande de todos los tiempos, que tuvo dominio sobre todos los habitantes de la tierra, y las aves del cielo hicieron nido justamente, y las bestias del campo incluso encontraron alimento en su reino, de tal manera que este hombre se enorgulleció, se envaneció tanto, y esta advertencia, este decreto, se le dio un año antes, 12 meses antes de que llegue la locura, se le advirtió. Por eso cuando Daniel te lo interpreta, cuando Daniel le dice que el sueño sea para tus enemigos, entonces le aconseja y le dice: por tanto yo te aconsejo que hagas arrepentimiento, que hagas misericordia con tus siervos, con tus sirvientes, con tus esclavos, y que te vuelvas al Eterno. Nabucodonosor pues escucha atentamente, pero no hace caso. Un día, transcurridos los 12 meses, paseándose en su palacio, mirando el esplendor de su reino, mirando el esplendor del palacio que había construido, y entonces él comenzó a decir: todo esto lo has hecho por ti, y gracias a tu sabiduría, gracias a tu poder, gracias a tu fuerza, cuando inmediatamente un vigilante del cielo, un ángel del cielo viene y sencillamente lo toca, y este hombre llega a la locura, tal como así había soñado y tal como se le había decretado. Vamos a ver que este hombre entonces va a comer pasto con las bestias del campo. Su pelo crece como plumas de águila, y de igual manera sus uñas como garras de ave. Hasta que pasaron 7 años,
Y después de 7 años, así como había sido decretado en la corte celestial, así otra vez entonces vuelve a su normalidad, vuelve a la salud, recobra otra vez el equilibrio, recobra la ecuanimidad, recobra la conciencia, y es allí en donde él entonces va a declarar y va a decir él: ninguno de los pueblos de la Erec merece ser tomado en cuenta. Elohim hace lo que quiere con los poderes de los cielos y con los pueblos de la Erec. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y fama al Rey de los cielos, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Verdaderamente, nosotros podemos ver en muchos pasajes de la Escritura de que la corte celestial se reúne diariamente para celebrar juicios. Por eso cuando las personas se preguntan, ¿por qué me pasa esto? Primeramente hay que entender que nos pasa porque es debido a nuestros pecados. Es debido a que nosotros siempre estamos cometiendo maldades, a medida de que siempre estamos actuando mal delante del Eterno. No corregimos nuestro diario caminar, no hacemos conciencia espiritual, no hacemos sencillamente lo que el Todopoderoso manda en su Torah. Y luego también nosotros vamos a ver que la corte celestial en otra parte, y eso lo encontramos en Job, ahí en el capítulo 1. Ahí en el capítulo 1 dice que los hijos de Elohim, los hijos de Dios, como suelen decir, se presentan ante el Todopoderoso. Se presentan. Y justamente ahí llega Samael. Samael al que llamamos Hasatán. Samael es una palabra compuesta que significa Sama, veneno, y él es el nombre del Eterno, o sea, el veneno del Eterno. O sea, él es el fiscal, él es el que está allí para acusarnos, él es el que está allí para presentar todas nuestras abominaciones, nuestros pecados, todas nuestras maldades que cometemos diariamente. Él se presenta ahí diariamente para acusarnos. Por eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis. Y justamente esa corte diariamente está celebrando juicios. Por eso que vamos a ver acá, en este caso, a Job. En el caso de Job, también el Todopoderoso o la corte celestial le está preguntando, y dice: ¿de dónde vienes, Hasatán? Vengo de merodear la tierra. ¿Y no has considerado a mi siervo Job, recto, justo, temeroso de Elohim y apartado del mal? Pues claro, tú lo has colmado de bienes, lo has colmado de riquezas, lo has colmado de muchas cosas. Así pues cualquiera te sirve, le dice. Miren la forma en cómo acusa. O sea, no encontró otra forma de acusarlo a raíz de que Job comenzó a vivir rectamente, a raíz de que practicaba él la justicia, practicaba justamente el equilibrio, ponía en práctica la Torá. Pues él entonces busca de otra manera, desde otro ángulo, justamente va a apuntar y le dice a la corte que le sirve al Todopoderoso a raíz de que le ha bendecido, lo ha prosperado mucho. Pero quita todo eso y verás cómo va a renegar, va a blasfemar de tu nombre. Eso es lo que hace Samael. Y ustedes saben perfectamente lo que pasa. Se le quita la vida a sus hijos, a sus 10 hijos, se le quita sus camellos, sus bueyes, sus ovejas, sus siervos, y bueno, lo pierde todo en un instante. Entonces nosotros vamos a ver que Job pues llega a la ruina. No termina con eso. Vamos a ver que la corte celestial continúa y Samael otra vez se presenta porque no había renegado del Eterno, no había blasfemado. Entonces ahora Samael o Hasatán le pide al Eterno que pueda tocar su carne, y el Eterno le da permiso, pero no su alma. Así que entonces le viene una sarna maligna y tampoco maldice al Eterno. Bueno, nosotros podríamos preguntarnos: ¿y qué mal hizo Job? Pues Job tiene que cosechar lo que ha sembrado, porque todo es medida por medida. Midá que negué midá.
medida por medida. ¿Qué había hecho Job? Job fue uno de los consejeros allá en Egipto. Job fue el que aconsejó para que a los niños se los tenga que matar, a todos los niños judíos se los tenga que matar. Así que él justamente fue uno de esos consejeros que le brindó el consejo a Faraón a raíz de que el pueblo de Israel estaba creciendo y multiplicándose mucho y vieron esto como un peligro para los egipcios. Entonces el faraón dijo: ¿qué haremos? Porque pronto este pueblo se va a multiplicar y al final nos van a someter a nosotros. Entonces es ahí en donde entra Job a dar este consejo. Pues ese consejo fue tan abominable, fue tan serio. Por eso que vamos a ver que este hombre al final va a tener que volverse al Eterno, va a tener que humillarse ante el Eterno y se convierte en un justo, se convierte en un sadik y se aparta de Egipto. Ahora pues va a cosechar lo que ha sembrado. Entonces la corte celestial lo juzga y se le decreta estos severos juicios. Tremendo. Nosotros deberíamos preguntarnos: ¿acaso no hay juicio contra nosotros? ¿Es que somos tan santos que no cometemos ni una sola pizca de pecado? Pues si nosotros nos examinásemos con el ojo del Eterno, nos daríamos cuenta de las desgracias, de las abominaciones que cometemos, que diariamente andamos pecando contra el Eterno, andamos violando la Torá, y más que todo, ya que no la conocemos, no conocemos sus preceptos, no conocemos sus mandatos, no conocemos esta ketubá, este contrato matrimonial en el que nosotros deberíamos conocerlo para saber cómo la esposa del Todopoderoso se debe comportar en esta tierra mientras el esposo está lejano, hasta que él vuelva. Entonces, es necesario que entendamos que sencillamente estos juicios están sobre nosotros, están pendientes y que se han de poner en ejecución. Pero podemos revertirlos. Sí, podemos revertirlos. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos revertirlos? ¿Sí? Porque entendamos también de que estos juicios, en cierta forma, o la desgracia que nos pudiera pasar, son besitos del Eterno. ¿Besitos para qué? Besitos para despertarnos, de despertar a nuestras almas, para volvernos a Él, para retornar al Todopoderoso, para aprender a amarlo, a seguirlo, y a seguirlo como es debido. Por eso Yeshua dice bien claro, dice: el que ama su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí, la hallará. Está hablando de algo muy serio. Está hablando de que nosotros tenemos que ligarnos, aceptar el yugo del cielo y no soltarlo. ¿Sí? Tomar ese yugo del cielo y nunca más soltarlo. Por eso Yeshua dice: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Nosotros entonces deberíamos saber qué es justamente lo que tenemos que hacer para tener que mitigar los juicios decretados contra nosotros. Si nosotros miramos en la Escritura, en el capítulo 19 del libro de Bereshit o Génesis, vamos a encontrar que se decretó un juicio severo, sumamente severo, y nunca se pudo revertir, porque no hubo ni una sola persona que pudiera actuar correctamente frente al Creador. Mira lo que había pasado allá en Sodoma y Gomorra. Tú sabes que me estoy refiriendo a Sodoma y Gomorra, a raíz de que nosotros sabemos que ese pasaje es muy conocido y se encuentra en el capítulo 19 de Bereshit. Entonces, ellos ahí se dio leyes totalmente contrarias a las establecidas por la Torá. Una de las leyes que se dio, por ejemplo, es que sencillamente nadie debería practicar la hospitalidad. Nadie debería practicar la caridad, la sedaká. Nadie. Estaba prohibido practicar la sedaká. Nadie debería hacer el bien. Aquel que hacía el bien era castigado severamente, incluso hasta la muerte se le brindaba. Ahí todo era tener que hacer el mal y estaba establecido así. Y eso me lleva a pensar un momentito
de que el gobierno mundial tiene 10 mandatos, 10 mandamientos, y uno de sus mandamientos, y es el noveno. En el noveno dice este gobierno mundial que sencillamente ellos van a premiar a todo aquel que practica la belleza, el amor. Y pregúntate tú, ¿qué belleza, qué amor? Claro, el amor entre qué? El amor, ese amor bestial. O sea, si un hombre cohabitase con una bestia, eso sería premiado por ellos. Porque el amor entre un hombre y una mujer sería totalmente castigado. Porque ellos están en contra de eso. Así que nosotros entonces vayamos mirando y contemplando bien lo que está pasando, que a lo que vamos a llegar va a ser mucho más repugnante que lo que practicó Sodoma y Gomorra. La hospitalidad hoy en día, tan así como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, también de igual manera ya no se conoce, ya no se quiere hacer tzedakah incluso, o brindar caridad. Hoy con esto de esta pandemia, como que un poquito la gente ha despertado y ha hecho un poco de caridad con las personas. Como que esto está mitigando en cierta forma los juicios. Pero en realidad, al final, y en el momento ya más triste y más lamentable de esta humanidad, es que sencillamente vamos a llegar a una situación muy crítica, donde se va a desconocer todos los principios morales, todos los principios espirituales, se va a echar a un lado justamente la Torá para tener que establecer solamente lo que dice el gobierno mundial. Bueno, el Eterno nos ayude a salir de esta situación, porque solamente los que resplandecen, los que tienen Torá en sus almas, en su corazón, solo ellos van a resplandecer. Bueno, vamos a ver cómo podemos mitigar estos juicios. Hay 3 cositas, hasta 4. Dentro de estos puntos que pueden mitigar los juicios es, en primer lugar, la teshuvá o arrepentimiento. Teshuvá o arrepentimiento. Nosotros entendemos mal cuando decimos que nos hemos arrepentido, que invitamos a las personas a que se arrepientan, pero ni siquiera sabemos lo que significa la palabra arrepentirse, porque arrepentirse o arrepentimiento viene de teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Teshuvá es, de acuerdo a la Torá, es justamente reparar la relación dañada con el Creador. ¿Pero qué es eso? Hay que ver entonces qué significa esto. Hay que profundizarnos un poquito más. Significa un despertar espiritual. Un despertar espiritual. Es decir, que mientras nosotros no hacemos arrepentimiento, mientras no hacemos teshuvá, nuestras vidas, así como dice Pablo, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin salvación, sin Eloa, sin Mesías, sin promesas, sin pacto. ¿Por qué? Porque nuestras almas no tienen ese despertar espiritual. Pero cuando la persona hace teshuvá, se vuelve al principio, al origen, hasta el mismo momento en que Adán y Eva estuvieron en el paraíso, o sea, a esa originalidad, así como ellos tuvieron esa radiación, porque estaban sin pecado. Entonces nosotros volvemos a ese mismo punto, porque hemos despertado nuestra alma y deseamos entonces del árbol de la vida, deseamos la divinidad, la espiritualidad, deseamos la Torah, queremos comer de ese árbol, porque nuestra alma ha despertado. Y no solamente despertado, sino que nuestra alma ha sido iluminada. O sea, deseamos esa iluminación, esa luz primordial, porque hemos ido en teshuvá al Todopoderoso. Ahí tenemos el primer punto para tener que hacer teshuvá y revertir los juicios. Otro de los puntos es justamente el hacer caridad. Sí, el hacer caridad. Pero cuando hablamos de caridad, nosotros entendemos de que hay que dar limosnas por ahí a las personas. En la Torá se conoce como tzedakah, ¿ya? Y para entender esto un poquito más, entonces vamos a hablar de Abraham, solamente un poquito, de Abraham, de Isaac y Jacob. Dice la Escritura que Abraham en su puerta sembró un tamarisco, en hebreo es un eshel.
Esta palabrita de Shell es un acróstico, son siglas de las primeras letras de las palabras que corresponden a Agilá. Agilá, que significa comida. Y luego Shetiá, que significa bebida. Y luego Liná, que significa descanso. O sea, ¿qué es lo que hacía Abraham? Abraham brindaba comida a la gente, lo brindaba con bondad, lo brindaba con amor. Él no podía permitir que un transeúnte, un peregrino pase sin que le brinde comida. Y no terminaba ahí porque le brindaba Torah. Porque si tú brindas comida a alguien pero no le brindas Torah, no has completado el precepto. El precepto tiene que ser completo, tiene que brindar Torah. Y luego, ¿qué hacía este varón llamado Isaac? Isaac, ¿qué cosa brindaba? Bebida, Shetiá, bebida. Por eso dice que él cavó 5 pozos. Y de esos 5 pozos salieron aguas vivas. Aguas vivas. Esto es lo que nosotros tenemos que dar. Aguas vivas a las personas. Aguas que fluyan. Así como dice Yeshua. Yeshua dice que son aguas que fluyen para vida eterna. Eso es, nos hacen saltar para vida eterna. Y luego también Liná. Y esto es lo que hacía Jacob. Jacob, él no dormía, no descansaba bien si no estudiaba Torah. Toda su vida era un estudio de Torah. O sea, en donde descansaba era en Torah. Y la única oportunidad que descansó bien fue ese día que se durmió en aquel lugar en Betel, donde puso 12 piedras y se echó a dormir y se levantó teniendo un sueño tremendo y dijo: este lugar es terrible porque aquí es casa de Elohim. Ese día descansó bien, porque después él solamente, su vida era el puro estudio de Torah. Entonces, si nosotros practicamos estos 3 puntos, si practicamos Agilá, Shetiá y Liná, que compete a la Sedaká, brindando Torah a las personas, tenemos otro punto para revertir los juicios o los decretos contra nosotros. Incluso contra esta pandemia. Pero si toda la humanidad se humillare, que eso sería muy ilusorio por parte nuestra. Y el otro punto es la tefilá. O sea, la tefilá es los rezos y oraciones que debe efectuar todo creyente en Yeshua HaMashiach. La tefilá significa fusionarse con el Eterno, fusionarse. Tenemos que fusionarnos con el Eterno. Razón tiene de decir Pablo, dice: ya no vivo yo, más Yeshua vive en mí. Para mí el vivir es Yeshua, dice, y el morir es ganancia. Él dice que nuestra vida está escondida en Yeshua, para que cuando Yeshua se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Es decir, nuestra alma tiene que estar unida al alma de Mashiach, de Yeshua HaMashiach. Y Yeshua tiene razón cuando dice ahí en el capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo aquel que permanece, escúchalo bien, todo aquel que permanece llevará mucho fruto. La pregunta es cómo permanecemos en Él. Y eso es lo que no sabe la persona. Si le preguntamos por ahí a cualquier creyente, o vayamos de lugar en lugar preguntando cómo se permanece en Él, nos van a dar respuestas muy, muy desagradables, nada convincentes. Pero ¿saben cómo se permanece en Él? Guardando los preceptos. Sí, guardando los preceptos. Entonces, acá tenemos 3 puntos que podríamos nosotros utilizar para revertir los juicios o los decretos divinos. Y hay uno más, que en otra oportunidad vamos a poder hablar, y es justamente cantar y danzar delante del Eterno. Pero de este punto hablaremos en otra oportunidad. El Todopoderoso les bendiga grandemente. Amén.